unas personas que nos visitan y le vamos a dar la bienvenida, como dice nuestro pastor. Amén. Elisa y Pedro nos visitan por primera vez, los hermanos Elisa y Pedro. Dios les bendiga. ¿Cómo dice la congregación? Gloria a Dios. También tenemos a otro hermano que se llama Oscar. ¿Está con nosotros? Dios le bendiga al hermano. ¿Cómo dice la congregación? Bienvenido a la casa del Señor. Me gustan las palabras del hermano Francisco Val, que dice: después del Señor, las visitas son lo más importante en este lugar. Amén. Dios les bendiga. Le dejo el espacio a mi pastor, Gloria a Dios, que él es el que trae el alimento, como siempre, ¿verdad? Dios les bendiga. gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga más. Gracias a Dios. El Señor es bueno, su amor y su misericordia perdura para siempre. Bienvenido a las personas que nos visitan hoy. Gloria a Dios. Si no tienen un lugar donde congregarse, yo siempre digo, órenle al Señor primero, no se lleva por emoción, y si el Señor es el que los mueve a este lugar, bienvenido, las puertas están abiertas. Esperamos que el Señor confirme sus oraciones, ¿verdad?, para que sea como Él quiera. Y una cosa siempre yo digo: si ya asisten a una iglesia, sean fieles a la iglesia donde están yendo, porque su pastor lo necesita y la obra crece con la ayuda de ustedes también. Bendito sea Dios. Así es que, wow, está tremendo lo que pasa en este lugar. Más antes, cuando hermano Valdés me ayudaba, siempre he dicho como mi copastor, a veces él y yo no nos poníamos de acuerdo, y la lectura de la palabra y lo que era el mensaje venía a ser muchas veces los mismos textos con los que él abría o presentaba el servicio, ¿verdad? Y hoy, no cabe duda, y precisamente ayer le estaba comentando a mi esposa Guilvina, que el Señor dirige esta iglesia, porque como dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿verdad? Y le pregunté que qué habían predicado ayer las mujeres que fueron, de qué se había tratado el punto, y era algo que yo ya he estado hablando con unas personas aquí en la iglesia, el mismo mensaje que se dio allá. Y digo, wow, y mira, son las mismas palabras que estábamos hablando con unas personas. No que sea yo, que creo que sea, porque no soy yo, sino el Espíritu de Dios es el que está dando el mensaje. Y ahorita, cuando nuestra hermana Lourdes viene y lee la lectura de la palabra, nomás te falta un verso del 17, porque yo voy a traer el mensaje de ese capítulo exactamente desde el 1 hasta el 17, que es Romanos capítulo 8. Si todos abren sus Biblias allí y me acompañan, bendito sea Dios. No voy a leer el primer verso y luego ya para empezar a orar y llevar este mensaje, ¿verdad? Y confiar de que Dios sigue hablando a este lugar, que su Santo Espíritu, el que nos dirige, bendito sea Dios, y siempre es para corregir, exhortar y dar edificación a su pueblo para que podamos servir a los demás. Bendito sea Dios. La palabra del Señor, todos de pie en reverencia a la palabra del Señor, por favor. Si no tienen una Biblia, anímense a alguien que tenga una Biblia por ahí y acostúmbrense a traer su Biblia a la iglesia. Bendito sea Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, y con la ayuda del Espíritu Santo nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, te damos gracias hoy en este día, Señor, porque una vez más tú confirmas, Señor Padre, este mensaje a través de tu sierva, Señor Padre, que leyó la lectura en este día. Padre, tú esperas un pueblo que sea verdadero adorador en espíritu y en verdad, Padre Celestial. Por eso tú traes esta palabra a tu pueblo, para que sigamos siendo exhortados, Padre, y que podamos entender cuál es el propósito y llamado que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu bendita palabra, cuando somos guiados por tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor Padre, y en este momento me pongo, Señor Padre,
como un vaso en el cual tú, Señor Padre, puedas transmitir un mensaje a tu pueblo para que podamos seguir, Señor Padre, despojándonos de ese viejo hombre, Señor Padre, que sirve no solamente para estorbarte, Señor Padre, para estorbar, que podamos tener esa relación, esa comunión contigo. Gracias te damos, Señor Padre Celestial. En este momento, sé tú, Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Estamos viendo bien claro, ¿verdad? En una ocasión le preguntaron a Jesús que cómo podía uno nacer de nuevo, y él dijo que teníamos que nacer del Espíritu, ¿verdad? Para poder nacer de nuevo. Cuando habló con la mujer samaritana y habló con ella toda la conversación, ustedes saben que después ella le dijo, bueno, nosotros adoramos acá y ustedes acá, ¿y cuál es el verdadero lugar? Y Jesucristo les dijo, llegará el tiempo donde habrá verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y a veces nosotros creemos que porque venimos aquí y el canto se oye bonito y nos emocionamos y levantamos la mano, creemos que estamos adorando en espíritu, pero solo Dios sabe lo que está en tu corazón cuando tú estás alabando. A veces lo hacemos porque nos sentimos bien o porque nos sentimos mal si nos ven que no movemos las manos. Pero cuando es de espíritu y de verdad, es porque tú estás en comunión con Dios y en la alabanza, Él y tú son uno, como Jesucristo nos lo dice en el capítulo 17, ¿verdad? Y aquí está diciendo, voy poco a poco, yendo en este capítulo 8, bendito sea Dios, porque su palabra es bien clara y nunca se equivoca el Señor. A veces nosotros queremos que las cosas sean según como nosotros entendemos, sin consultar con el Espíritu, y somos guiados incorrectamente, porque razonablemente todo lo que es físico es cierto y es una realidad, pero nosotros cuando vivimos por fe viene a ser una mentira, porque simplemente el verso que dice, dije el débil, fuerte soy, para el que está en lo físico ve la debilidad y dice eso no es cierto. Pero el que tiene fe sabe que se fortalece en Cristo Jesús, como Pablo dijo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y en mi debilidad Él es glorificado. Entonces tú estás quitando de ti de un lugar para que el Espíritu de Dios sea el que tome control de ti. Entonces cuando ya, como dice aquí, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que van a la iglesia, ¿se fijan? No dice para los que tal vez tengan células o se juntan en un lugar. Dice, fíjese lo que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y los que no andan conforme a la carne. ¿Qué quiere decir andar conforme a la carne? Si yo veo a un hermano, entro y tal vez chocamos, pero no me saluda, yo digo, ¿y este qué trae? Y luego voy con otro hermano y digo, ¿sabes qué? Yo no sé qué tal, llegué yo ni siquiera me saludó. Pero tú no sabes si ese hermano viene con un pendiente, una preocupación, y tal vez ni siquiera te vio, pero tú ya estás juzgando. Estarás en el espíritu, en la carne. Estás en la carne porque te estás dejando llevar por emoción. Y Elvira siempre, me gusta que Elvira, no que oiga yo todas sus pláticas cuando tiene con las mujeres que da sus clases, pero siempre les dice, en el cristianismo no hay sentimientos ni emociones. Dice, todo es por fe, vivimos por fe. Y eso es lo que aquí nos está diciendo el Señor. Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? La Biblia es bien clara, en varios textos nos dice que nos despojemos del viejo hombre, que hagamos morir las obras de la carne, que vivamos en amor. Y el amor, si estás en la carne, aunque por emoción te has de enamorar de una persona, pero fue una emoción, porque muchos se enamoran y a los 6 meses se divorcian, se casan, dice, porque se dejaron llevar por una emoción. El verdadero amor es como dice cuando tú te casas, que vas a estar con la persona en las buenas, en las malas, en la enfermedad y en todo lo que venga. Y allí es donde verdaderamente se va a probar que verdaderamente estás obrando conforme el Espíritu, porque yo quiero que a veces, no sé, no de matrimonio, pero ustedes saben que en un matrimonio, de una forma o de otra, como son dos personas diferentes,
que deberían de ser una, pero cada una tiene sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos. Va a haber conflictos, ¿no es cierto? Siempre en el matrimonio hay separaciones porque no hemos llegado a un consenso, como dicen en inglés, que llegar a un consenso le podemos no estar de acuerdo, pero estar de acuerdo a que estamos desacuerdo, pero unidos en una sola caminar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, la ley, más antes, porque este mensaje el Señor ya me lo había dado, pero el miércoles se tocó el punto de la ley, ¿verdad? Y la gracia, y hay mucha confusión en que mucha gente dice, es que estamos en la gracia y ya la ley no aplica. Están muy equivocados los que dicen eso. La ley todavía aplica y ahorita lo vamos a ver más adelante. Bendito sea el Señor. Así es que la ley era una forma de mostrarte ante Dios que te lleva a la muerte y por ti mismo no habrá una forma que tú seas justificado. Me da risa a veces de ver personas cómo buscan cómo justificarse sus errores. No hay nada que nos pueda justificar delante de Dios que nosotros hagamos. Él ya lo hizo. Jesucristo, lo que Él hizo hace que Dios nos vea justificados delante de Él por el sacrificio que hizo Jesucristo. Entonces, por nuestras obras, nuestra manera de impresionar, lo que sea, no cuenta. Dios no ve eso. Jesucristo dijo que Él miraba el corazón de la persona. Yo a veces, cuando he platicado con hermanos o he hablado con hermanos, yo les digo que el pecado no es simplemente el hecho que se hizo. El pecado más bien es la intención del corazón. Como ustedes han escuchado de Adán y Eva, mucha gente lo culpa porque pecó, porque desobedeció y se comió la manzana. Pero cuando tú te pones a leer y meditar en la palabra, el pecado de ellos era que querían ser igual que Dios. ¿Qué les dijo Satanás? Es que si ustedes la comen van a ser igual que Dios. La tentación de ser igual con Dios, que es el orgullo y la vanidad y la altivez y todo eso, se apoderó de ellos y los apartó de Dios. Esa era la muerte, la separación. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que si tú estás en amor con Dios, Dios es espíritu y tú tienes que comunicarte con Dios en espíritu, no carnalmente. Él no va a ver tus emociones, él se va a compadecer de tus circunstancias, pero no lo vas a mover con tus emociones. A veces es un poco triste, pero yo veo a personas que se hincan y le lloran y hasta me dejan el saco todo empapado de lágrimas, porque a veces los abrazo y luego al rato siguen con lo mismo. Era un acto de emoción porque les tocó el corazón y la carne que a veces se mueve, pero no hubo ningún cambio en la persona. El que viene y se humilla delante de Dios, Dios va a hacer un cambio en él a través de su Santo Espíritu. Eso es lo que viene a formar un verdadero cristiano. Una persona que camina en la integridad de Dios es alguien que está en comunión con Dios en espíritu y en verdad. Bendito sea Dios. Fíjense, Dios fue bien claro en cómo nos enseñó su palabra, pero si vamos al capítulo 7 de Romanos, un capítulo atrás, bendito sea Dios, del verso 15 al 17, fíjense lo que dice, porque esto es lo que hace la carne. Aquí Pablo nos está explicando la lucha que hay entre la carne y el espíritu y basándose en la ley. Pero fíjense lo que dice, verso 15, capítulo 7 de Romanos, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Verdad que hemos pasado por esa experiencia a veces? Y ya cuando la acabamos, primero todavía estamos de que sí, como dice hermano Valdés, ya lo van a mencionar 2 veces hoy, hermano Valdés es popular. Como decía el hermano Valdés, el pecado es sabroso, pero tiene consecuencias. Y fíjense lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que yo hago aborrezco, ¿verdad? Que nos sentimos mal cuando hacemos el mal. Pero fuera para que dijéramos, ya no lo voy a volver a hacer. Pero terminamos volviéndolo a hacer. Fíjense lo que dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahorita les voy a explicar algo de la ley. Pero dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí esto es,
en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. ¿Verdad que todos quisiéramos ser las mejores, perfectas personas delante de Dios y entre los hermanos? Pero en nosotros no está hacerlo. Está el querer hacerlo, pero en hacerlo no está. Porque yo soy muy honesto en la iglesia y ustedes han visto, yo a veces les digo, una vez traigo un mensaje acerca del perdón y todos amén, amén en el mensaje. Y cuando dije, si hay alguien aquí que necesita ir a pedirle perdón a alguien más, háganlo. Y nadie se movió. Y yo dije, wow, todos aquí se aman. ¿Qué iglesia tan perfecta tenemos? Porque en realidad uno a veces ofende sin querer, o a veces hemos lastimado a personas, y nosotros tenemos que estar conscientes, porque si tú no pides perdón, tú mismo te dañas, y poco a poco te vas metiendo más y más y más en una forma donde tú te vas a justificar todos tus errores. Pero cuando tú vienes y te arrepientes, todo el tiempo vas, en el momento que tú corriges el error, estás más consciente de que no lo vas a volver a cometer. Bendito sea Dios. Entonces seguimos, dice, y yo sé que en mí esto es, y en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y lo hago, y si lo hago que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Más adelante vamos a ver algo a que se refiere aquí también. Pero saben, la ley fue puesta para que nosotros realizáramos nuestra condición. Si no hubiera reglas, todos fuéramos perfectos. Pero como hay reglas que tiene que haber límites para que haga respeto o para protegernos de una forma u de otra. Y esta es la forma de que yo puedo ver, a veces nosotros creemos en la ley, pero es como si nos paramos en el espejo. Tengo un espejo de enfrente de mí y yo veo que me salió bueno, toda la gente se molesta por las espinillas, voy a decir de esa manera, veo que salió una espinilla en mí y trato de quitarla en el espejo, pero no en mí. Porque la ley dice que allí está algo mal en mí, pero yo no lo hago en la forma correcta para quitármelo, sino yo trato de, en una forma o de otra, más bien fingirlo que lo estoy quitando, pero en realidad todavía está en mí. Y eso es porque la ley lo único que te está diciendo, esto está mal, ¿verdad? La ley dice maneja 60, o sea, aquí en Tennessee, en el highway, ¿quién maneja exactamente a 70 millas? ¿Saben que también manejar menos de 70 millas quebra la ley? Y manejar arriba de 70 libras quebra la ley. Y para ser perfecto en la ley tienes que ir exactamente a 70. Eso es lo que la ley dice, pero no se puede. En California había cuando uno la licencia decía, la velocidad es esta, pero también según las circunstancias y las condiciones del camino. La ley te está exponiendo algo más. Ten mucho cuidado porque si está lloviendo te vas a resbalar. La ley es para protegernos y nos está diciendo. Y a veces nosotros, yo tengo experiencia de manejar y le voy a pisar el gas cuando está lloviendo. A mí me gustaba hacerlo cuando estaba mojado el piso, iba a dar una vuelta en la esquina, le pisaba el gas y el carro se agarraba dando vueltas y yo me sentía, yes. Pero un día destruí un carro nuevecito, ya no me quedaron ganas de volver a hacerlo. La ley decía que no lo hiciera y yo quise ser más arriba de la ley. ¿Y qué pasó? La ley me corrigió. Bendito sea Dios. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que bien claro nos está mostrando el Señor qué tan importante es entender el deseo de hacer las cosas nosotros, pero el dominio propio que nos ayuda a hacerlo no está en nosotros. La Biblia nos dice bien claro, les dio un espíritu de amor y dominio propio, no de temor. El temor es una cosa que causa que te apartes de Dios, porque cuando tú tienes miedo, el mismo temor te hace hacer lo incorrecto que la ley te pide que hagas. Bendito sea Dios. Entonces, ya miramos el ejemplo del espejo, ¿verdad? Dios mandó a su propio Hijo sin mancha, un sacrificio perfecto para poner fin a la influencia del pecado. Esta parte yo creo que es la que muchas veces no entendemos cuando estamos en esa decisión de que la ley y la gracia, y que ahora ya estoy bajo la gracia y mucha gente cree que puede hacer lo que quiere hacer. Eso no es lo que dice. La ley dice, si tú pecas, tú debes morir, ¿verdad?
Eso es lo que la ley dice, porque tú tenías que hacer algo para venir y traer satisfacción a Dios. Dios no queda satisfecho. Si ustedes entienden lo que era la ley, como estaba escrito, un sacerdote venía y no quitaba el pecado, lo cubría por un año. Eso es lo que hace la ley. Venía y tú presentabas un animal, el cordero lo aceptaba el Señor como un sacrificio, pero era para cubrir el pecado, no era para quitar el pecado. A Jesucristo se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado. Jesucristo, lo que Él vino, Él en su perfección, y lo vamos a leer viendo aquí en el capítulo 8 de Romanos, Él en su perfección hizo, estando en la carne, cargó el pecado porque era necesario, y con Él llevó el sacrificio máximo, pero no lo llevó al arca del tabernáculo aquí en la tierra, sino lo llevó allá en el cielo, y en su perfección tomó nuestro lugar. Y esto es bien importante. Aquí es donde está la diferencia de la ley y la gracia. En la ley yo tenía que hacer algo para acercarme a Dios. En la gracia Dios hizo algo para atraerme a Él justificado. Esto es bien importante que lo entiendamos, porque si yo estoy justificado, en mi justificación yo debo de estar agradecido para honrar a Dios, ya no para pisotear la sangre. Jesucristo vino y tomó mi lugar de pecador. Él recibió mi castigo, que era la muerte por mi pecado, y en esa muerte que Él entregó, allí iba el pecado con Él. Ahora hubo una un cambio, transición. Yo pecador, Jesucristo justo, tomó mi lugar. Ahora yo soy justo delante de Dios por el sacrificio de Jesucristo, que Él vino y le dio fin al pecado. Ya no hay necesidad de sacrificio, porque delante de Dios yo estoy justificado. Pero quiero que sepan una cosa: esto no quiere decir que me da libertad de pecar, porque ahora si Jesucristo está en mí, Jesucristo pecó, yo tengo que andar como Jesucristo andaba, en su perfección. Entonces nosotros, la Biblia dice que nosotros somos perfectos, y si yo les platico cada uno de los que yo conozco y veo mis imperfecciones, no hay nada perfecto en este mundo, pero en lo que hizo Jesucristo nos perfeccionó delante de Dios. Por eso tenemos nosotros esa relación íntima en espíritu con Dios, porque Jesucristo en sí es el mismo Espíritu de Dios que ahora viene y se encarna en nosotros, y ese Espíritu es el que debe de dirigir mi vida. Desde el momento que yo acepté por fe el sacrificio, ese cambio de quién era yo a quién es Él en mí, ahora eso es lo que cambia la situación. Vamos a leerlo, aquí está en Romanos, ahora vamos para atrás al capítulo 8, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora lo que hizo Jesucristo, ya la ley del pecado no aplica en mí, porque en Jesucristo yo estoy obedeciendo la ley. Ya lo que la ley decía está cumplida en Jesucristo. ¿En qué se cumplió? En que yo debería de haber muerto y la consecuencia de mi pecado era la muerte, y ya Jesucristo la pagó. Vamos a decir, en una corte, si el abogado llega y me representa y paga mi demanda delante del juez, porque yo no me puedo presentar ante el juez, delante del juez presenta mi demanda, yo quedo libre, y de ese mismo pecado, legalmente, los que conocen cosas de cortes, ya el juez no me puede volver a condenar por ese caso que yo fui juzgado. Eso es lo que hizo Jesucristo. Ahora yo ya quedo libre, sin condenación ni nada. Por eso el verso empezó en el capítulo 8, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya el precio de mi condenación fue pagado con la muerte de Jesucristo. Ya no tengo que morir yo. Y aquí lo estamos viendo, verso 3. Por lo que era imposible por la ley, ¿se acuerdan lo que leímos hace rato? Que lo que quería hacer no hacía, y eso hacía, y no hacía lo que no quería hacer. Con todo eso, lo que estaba allí parecía trabalenguas, pero era lo que estaba pasando. Y aquí ya lo está explicando más claro Pablo en esta parte de los Romanos. Dice: por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Aquí, en otras palabras, aquí está diciendo: lo hizo en semejanza de mí, pecador. Ahora Él se presentó delante de Dios como el pecador, para que Dios juzgara ese pecado en Él, y por eso Jesucristo tuvo que pagar eso, ¿verdad? Entonces,
Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Todo mi pecado que Jesucristo se llevó ya está condenado en la carne. La Biblia nos dice que quedó crucificado en la cruz. Es ese pecado. Por eso nosotros no tenemos una imagen de Cristo crucificado, porque representaba en la carne el pecado. Ahí está clavado en la cruz. Bendito sea el Señor. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que gloria a Dios, el Señor condenó el pecado. El verso 4 dice: porque la justicia de la ley se complace en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si Jesucristo tomó mi lugar, Jesucristo es Espíritu, ¿no es cierto? Vino, estuvo aquí en carne, pero también Él es Dios, y en esa parte el Espíritu de Dios está en mí, y lo vamos a ver más adelante, porque eso es lo que es. Ahora el Espíritu de Dios está en mí. Por eso Pablo decía que somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué seguimos pecando si todavía no hemos entendido quién está en nosotros? Porque es un acto de fe, y mientras tú no entiendas que el Señor está en ti, tú vas a seguir haciendo lo que te da tu gana, vas a seguir pecando. ¿Por qué? Porque no has entendido este gran misterio, este gran regalo que recibimos de parte de Dios. Dios ya nos dio no solamente, no solamente nos quitó el pecado, sino puso su poder en nosotros para poder resistir el pecado. Eso es algo tremendo. Cuando venga la tentación, acuérdate, ya no soy yo, es Dios. Si yo participo en este pecado, es Dios el que estoy involucrando yo también a que participe en este pecado. Bendito sea Dios. Entonces seguimos, dice: porque la justicia de la ley se complace en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. ¿Cuántas veces no me he sentado yo con muchos de ustedes, y mis conversaciones siempre me dirigen a hablar, hasta que mira, dice: ya les va a predicar el pastor otra vez? No es que yo quiera predicar. Mientras yo estoy hablando de Dios, me ayuda a tener más cuidado de no hablar tonterías, porque a veces nos sentamos en la mesa y alguien dice un chiste y nos reímos, y al rato tú dices otro, y luego ya tú te acuerdas del tuyo también y lo compartes, y muchas veces no son chistes que agradan a Dios. Por eso tú tienes que estar constante. La Biblia dice que nosotros nos hablemos en salmos, en himnos y con la palabra, que siempre estamos usando la palabra. A mí me han dicho, como tengo una sobrina que me dice: tío, ya vas otra vez. Mija, soy cristiano, ¿qué quieres que te diga? Cuando estaba en el mundo te puedo decir lo que ya sé en el mundo, ahora ya no puedo. Debemos de haber, y ahí es donde viene el dominio propio. Bendito sea Dios. Seguimos, porque las cosas de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 5 dice, el verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Fíjense lo que dice aquí: cuando tú andas conforme a la palabra, caminas conforme a la palabra, cuando te levantas, no dices: Señor, hoy quiero un carro nuevo y ya te lo he pedido por tanto tiempo. No, cuando te levantas dices: Señor, gracias por este día, dame la oportunidad de poder dar un mensaje de tu palabra a una persona, que donde quiera que yo vaya pueda estar dispuesto a hablar de ti, que pueda hablar de ti, traer esas almas a tu vida. Porque todo el propósito y todos los dones que Dios nos ha dado son para traer almas a Él. Eso es todo. Si nosotros entendemos esto, todo lo demás, dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si tú quieres un carro, si tú quieres lo que tú quieres, Dios te va a dar conforme a tu necesidad lo que es adecuado. Y cuando vas tú caminando en integridad, créeme, a veces las cosas solas vienen a ti. Pero si quieres andar todavía como mucha gente por debajo de la mesa, robando o haciendo cosas o engañando a la gente, llegan a tener las cosas. Pero en mi experiencia, 67 años de vida, he mirado muchachos que me han cachetado la cara con billetes de 100 que vendían drogas, y me dice: mira, tu libro nomás te da letras. Le dije: sí, pero lo que yo tengo va a durar mucho tiempo, lo que tú tienes se te va a acabar.
Y cuando yo me vine para Tennessee, entendí que lo habían agarrado y estaba en la cárcel. Me traía paquetes así de billetes de 100. Todos los viernes le compraban la droga allí en el trabajo. Y me decía, hey Joey, look it. Y yo miraba la Biblia y decía, what's that gonna give you? Y yo le decía, well, it's gonna give me bolas. Y aquí dice que te da paz. ¿Sabes lo que quiere decir paz, verdad? Ya lo hemos dicho muchas veces aquí. Cuando tú tienes la paz de Dios, tú estás completo en Él. Y si estás completo en Él, dime a alguien que esté completo y le falte algo. Pero cuando no estás completo en Él, no, mi esposa, mis hijos no me hablan, la vecina te enoja, esto, lo otro, aquello. Pero cuando hay paz en ti, tú estás dispuesto a dar a alguien más y siempre vas a tener el favor y la gracia de las personas. Ustedes me han escuchado testificar de mi hija, cómo cuando viene y me pide consejo, yo seco la integridad de ella y de su esposo y le digo, mija, tú no te preocupes, la gracia de Dios está con ustedes, vayan a hacer lo que van a hacer y ustedes van a ver cómo Dios los bendice. ¿Por qué? Porque viven en la integridad de la palabra, andan como en la palabra. Ustedes me han escuchado aquí, yo a veces voy a la casa de mi hija, me apaga el teléfono y me dice, Dad, este es mi tiempo de calidad y yo no lo voy a compartir con nadie. Pero toda la conversación que nosotros tenemos, y ustedes han oído testimonios de qué es de lo que ella aprende en la iglesia y lo que nosotros predicamos aquí. Porque así nos edificamos uno al otro. Y una vez yo les dije, fíjense, el mensaje del domingo pasado, estuve hablando con mi hija el miércoles y me dijo que su pastor estaba hablando lo mismo. Porque no es el pastor, no es el hombre, es el Espíritu de Dios que está guiando a todos aquellos que tienen el oído para oír lo que el Espíritu dice. Bendito sea Dios. Seguimos, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que tú haces para satisfacer la carne es enemistad contra Dios. Y mucha gente a veces se pone a pensar el pecado de adulterio, de robar, de matar y todo eso. Saben que el pecado más, yo personalmente como lo he visto, y Jesucristo lo dice, cuando tú lees después de Juan 3:16, dice, porque no vino a juzgar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, ya se sabe todo eso, ¿verdad? Que vendió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no siempre nada más tenga vida eterna. Y luego más adelante dice, porque no vino a juzgar al mundo, sino vino a rescatar y dar vida eterna. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Lo que nos está mostrando el Señor, que Él no viene a juzgar. Hay 6 cosas que Dios aborrece y la séptima es una persona que divide entre los hermanos. Esa persona no roba, no mata, ni nada, pero si es chismosa y anda dividiendo los hermanos, eso es más desagradable a Dios. Porque a veces en nuestras debilidades, como Pablo está diciendo, hacemos cosas, pero ya estando en las caminos del Señor y hacer causa de que otra persona odie a alguien más porque tú no te llevas bien con él, estás peor que el que cometió adulterio, que el que mató o el que robó. Porque tú estás juzgando. Y en esta tierra Jesucristo ahorita no está juzgando. Él no vino a juzgar, Él vino a rescatar. Cuando Él vuelva dice que va a venir a juzgar. Si tú juzgas a alguien, ten mucho cuidado porque tú estás tratando de tomar el lugar de Jesucristo. Bendito sea Dios. Seguimos. El verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Santo, ¿verdad? Mi pastor decía a veces en California, dice, así es que si todavía andas ahí en la carnicería, ten mucho cuidado porque tú no vas a agradar a Dios. Dice, y a veces aquí huele a pura carne fresca dentro de la iglesia, porque a veces es bonito de lo que ustedes quieran, pero a veces, lo neguemos o no, de vez en cuando se nos sale ahí un chistecito o algo para agradar la carne, para darle una sobada a la carne. La Biblia no nos habla de esto. Verso 9, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Fíjese cómo lo dice, vivimos según el Espíritu, y esto aquí hay que marcarlo en su Biblia, porque dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no está morando el Espíritu de Dios en ti, ¿quién es el que está gobernando tu vida? ¿A quién estás sirviendo? ¿A la carne o al Espíritu? Si la carne todavía está más contenta y el espíritu está constricto, estás en un peligro muy grande, porque
cuando estés en la eternidad, en el fuego, en el infierno, como dice, ya mucha gente no quiere predicar del infierno, pero cuando te encuentres allí por una eternidad, ya no hay, allí ya no hay arrepentimiento, ya no hay nada, ya no hay salida. Bendito sea Dios. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La Biblia dice que nosotros somos, se adueña de nosotros aquello a lo que nosotros servimos. Cuando tú tenías una adicción, vamos a decir, mucha gente quiere ver lo malo que se ve, ¿verdad? Hay adicciones de mentir, que es peor que cualquier otra cosa también, porque la Biblia bien claro dice que el padre de la mentira es Satanás. Pero vamos a decir, tú eres esclavo de cualquier vicio. Mientras tú todavía no has sido libertado de ese vicio, ¿cuántas veces no dices? Yo me acuerdo de gente que fumaba, yo puedo parar de fumar cuando me dé la gana. Y le dije, a ver, cálale por 6 meses. Y nada, ¿cómo crees que no puedo? Ya la segunda semana ya andaban pidiendo cigarros. Lo mismo con el alcohol. Ustedes saben, yo mismo decía, no vuelvo a tomar. Normalmente se me quitaba la cruda. Al siguiente viernes ya estaba otra vez igual. Porque yo era esclavo, es lo que estoy tratando de decir. Yo era esclavo de eso a lo que yo me rendí. Eso tomó control de mí. Por eso aquí dice que no somos dueños de Jesucristo. O él, como dije ahorita, ¿verdad? Voy a leer otra vez el 9. Dice, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si es de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiere decir que si yo tengo el Espíritu de Dios, yo soy esclavo de Jesucristo. Ahora, yo sé que la palabra esclavo en términos se ve como que, aunque se ve, pero está diciendo que Él es el que tiene dominio sobre mí. Pablo, cuando se presentaba en sus cartas, ¿qué decía? Yo soy esclavo o siervo de Jesucristo. Nosotros servimos a lo que la palabra nos indica. Eso es que Jesucristo es dueño de nuestras vidas. Bendito sea Dios. Verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Acuérdense que dije yo que nosotros estamos justificados en Cristo Jesús. Son nosotros a causa de la justicia que mora en mí. Ahora yo estoy en el Espíritu. Me ayuda a vivir en el Espíritu. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Entonces, la ley tenía una exigencia que se cumplió en Cristo Jesús. La ley decía que yo tenía que morir por causa de mi pecado, y por eso digo que sí se cumple la ley todavía la seguimos, porque Jesucristo cumplió la ley en ver muerto por causa de mi pecado. Ahí está el cumplimiento de la ley. La ley no se ejecutó en mí, pero se fue ejecutada y se llevó a cabo en Cristo Jesús. Alguien pagó el precio por eso, ¿verdad? Y estamos viendo que la ley dice que si hago algo malo, se tiene que pagar, ¿verdad? Y el tomar el lugar del condenado, la ley se cumple en el acusador y no hay condenación para él, pero la ley se cumple en Jesús. En otras palabras, aquí ya lo expliqué, ¿verdad? Estamos viendo que el cumplimiento de la ley estaba en la muerte de Jesucristo. No es que la ley no condena todavía, la ley condena, pero al que va a condenar es a Jesucristo. Y aquí hay algo que está, dice, porque es el pecado de ayer, de hoy y el de mañana. Está pagado en la cruz de Jesucristo. Mientras yo viva en la fe y todavía camine en el Espíritu, de que voy a hacer, y esto quiero que en paréntesis, esta no es excusa, pero voy a decir esto. Mientras estamos en esta tierra, a veces reaccionamos todavía conforme la carne porque estamos en este cuerpo, y no debería de ser así, porque no hemos sujetado totalmente la carne. Y un ejemplo es cuando tú vas bien contento en la carretera y se te atraviesa alguien así, bien de repente se pasa una luz. ¿Cuál es tu reacción? Todavía dices, Señor, cuídalo que no le pase algo, o se te sale un dedo que no debe de salir para saludarlo, ¿verdad? O cuáles son tus palabras que salen de tu boca. Allí tú vas a ver qué tanto tu carne ha sido dominada y qué tanto estás agradando a Dios en el Espíritu. Ahí está bien claro, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces estamos viendo qué tan importante. Vamos a continuar. El verso 11 dice,
Y aquí esto está tremendo. Fíjense cómo lo dice. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si el espíritu de Dios está en mí y mi cuerpo físicamente está vivo, pero todavía está en la carne, pero esos deseos de la carne están clavados en la cruz, esos ya no tienen dominio sobre mí. Ahora lo que domina en mí es el Espíritu de Dios que mora en mí. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que está en mí. Y si ese Espíritu está en mí, ¿cuál debe de ser mi comportamiento, mi actitud y la forma de carácter en la que estoy creciendo y la imagen que represento a los demás? Aquí saben lo que está diciendo. Si eso es así, nosotros es cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en imagen y semejanza de Él. Pero por causa del pecado Él tuvo que apartar su espíritu del hombre. Ahora Jesucristo viene y lo pone otra vez en nosotros. Ahora nosotros representamos la imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Eso es la razón por que Cristo está en nosotros, para que en esa imagen y semejanza la misericordia y el amor del rescate por causa del pecado todavía esté vigente o esté activa para aquellos que aún todavía no conocen y creen. Esa es la realidad del Evangelio. Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados, pero a la vez también vino a restaurar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era la relación en espíritu, con espíritu de Dios. Lo dice en capítulo 17, cuando Él ora que seamos uno con Él, como Él es con el Padre. Entonces, al ser tú como Jesucristo, tú debes de andar como Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces, hay algo que quería compartir aquí. Vamos a Efesios 1:13, porque aquí está algo tremendo. Nosotros a veces somos guiados, y esto es lo que a veces nos hace hacer lo que no queremos hacer, pero es porque, fíjense lo que dice. Gloria a Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo y la promesa. Cuando ya vino Dios y puso su Espíritu en nosotros, el sello de Él, el sello del Espíritu Santo en nosotros, es la promesa de Él, que Él hizo, que Él está con nosotros, que Él va a ayudarnos en todo. Nosotros estamos sellados. Ustedes saben que un rey, más antes en el Viejo Testamento, cuando ponía su sello, en el que se daba una ordenanza, un decreto. Cuando él hacía un decreto, lo ponía su estampa, sabían que después ni el rey lo podía quebrar. Así es que si Dios estampa en ti con el Espíritu Santo, Él ya no lo puede quitar. Ya está la promesa de Él en ti, de que te desvíes o lo que tú quieres. Ese sello te hace otra vez venir a ser un hijo de Dios. Ahora, no quiero decir que abuses de ello. Lo que estoy diciendo es que Él ya se comprometió a marcarte con el sello de su Santo Espíritu para que tú seas de Él, pertenezcas a Él y tengas la promesa de Él en tu vida, sobre tu vida. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea Dios. Entonces estamos viendo lo que está pasando, ¿verdad? Cómo Pablo está explicándoles a ellos para que entendieran. Y aquí está siendo bien claro. Por eso ustedes, los que han estado viniendo aquí los miércoles a agarrar las clases de Hebreos, les he dicho, si ustedes entienden Hebreos, van a saber todo acerca de Jesucristo, y si leen Romanos van a entender su condición como seres humanos, para poder hacer esa transición a vivir en el Espíritu y caminar en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que vamos también a Santiago. Esto es bien importante. Santiago 1, del 12 al 18. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santiago 12 al 18. Aquí es como a veces nosotros somos tentados y cómo cedemos, y se ha hablado mucho en esta iglesia acerca de nuestros pensamientos. Tú puedes prevenir
que no puedes prevenir que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza, pero sí puedes prevenir que hagan nidos dentro de ti. Fíjense lo que dice aquí, desde el 12, Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni cuando dice, fíjense lo que está diciendo, Dios no puede ser tentado por el mal. Si verdaderamente Dios está en ti, tú no puedes ser tentado por el mal, pero tú tienes que estar consciente de quién eres tú, ¿verdad? Yo le estaba diciendo últimamente a unas personas que si tú conoces a Dios, tú vas a conocer cuál es tu identidad. Si no conoces a Dios, tu identidad todavía está titubeando, porque no estás seguro de quién tú eres y no sabes ni cuál es tu don. Y cuando tú conoces tu don, tú reconoces quién es tu identidad. Pero ese es otro mensaje. Pero fíjense lo que dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que los que han resistido la prueba recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, fíjense, porque ¿dónde somos tentados? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es tentado y seducido. ¿Qué quiere decir eso? Pues a mí de ejemplo, yo tenía el problema con el alcohol y ¿qué les decía yo? El día que salí del hospital, de la rehabilitación, de todo eso, fui a visitar a mi papá y lo primeritito que hice, me puse una cubita y una cerveza a un lado de mí. ¿Qué es lo que está pasando? Me está tentando con lo que era mi debilidad. Y es lo que está diciendo aquí. Pero si yo cedo en ese día, todo lo que duré los 28 o 30 días en el hospital de nada van a servir. Pero allí yo tengo que en ese momento decir, esta fue mi decisión y aquí paró y no vuelvo a hacerlo más. Y se lo decía a mi papá y mi papá decía, amigo, nada te va a pasar, una no te hace daño. Le dije, papá, una es la que me llevó a donde estaba y ya no quiero volver allí. No somos tentados más que por lo que... Si yo no fuera el problema del licor, me hubiera puesto ahí mi papá, no hubiera pasado nada, no hubiera nada. A mí me va a tentar, hay gente que es adicta al sexo, hoy en día la pornografía en la televisión, en los teléfonos. Esa es tu concupiscencia, y si tú cedes a ella, tarde o temprano te va a ir jalando a esclavizarte, porque tú vas a ser esclavo de aquello a lo que tú permites que tenga dominio sobre ti. ¿Y qué es lo que pasa con la mayor parte de la gente, especialmente hoy en día? Ya no hay gente que pueda comunicarse con alguien, porque todos están en el teléfono. Vas a un restaurante, 5 personas, 5 teléfonos, y ni uno a otro se están viendo. ¿Por qué? Porque ya están adictos y todo eso nos va a llevar a consecuencias. Una de las cosas, ustedes saben, estadísticamente la juventud está muriendo. ¿Y por qué? Nos están haciendo bullying en el teléfono. Nos están haciendo, todo esto tiene efectos y la gente no lo realiza, pero su adicción de estar en el teléfono los hizo seguir lo que el teléfono les manda hacer. Los juegos que tienen ahorita en estos días están causando muchos suicidios en los jóvenes. Mucha gente no lo cree, dice, los cristianos siempre andan hablando de eso. No, lee estadísticas y te vas a dar cuenta que está causando un daño mundialmente tremendo. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Nos quedamos en el 14, dice, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia y es tentado y seducido. Entonces, la concupiscencia